Oramos, Señor, para que todos juntos, las iglesias que estamos conectadas, podamos ser edificados y podamos ser transformados. Que cada vez que escuchemos tu palabra podamos tener transformación. Gracias, oh Dios, porque nos permites estar bajo esta situación. Sin embargo, oramos para que tú nos concedas nuevamente poder estar reunidos como iglesia local en el lugar de reunión. Agradecemos a ti por los hermanos que están conectados, por aquellos que no se pueden conectar, oramos por sus vidas, oramos para que tú estés fortaleciendo sus almas y pedimos a ti, oh Dios, para que hoy seas glorificado en nosotros y que podamos tener gozo al recibir las enseñanzas de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, muchas gracias, mi pastor John. Qué bueno ver 70 familias reunidas en este momento. Iniciamos o partimos con el texto de Hebreos 1, 1 y 2. Voy a revisarlo acá para que ustedes puedan verlo, para que recordemos de a dónde partimos. Recuerden que este no era un estudio de un texto particular, palabra a palabra, sino que vamos en un estudio temático, pero también expositivo. Estamos explicando el texto y aplicando el texto. En Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuchen eso: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Algunas cosas importantes para resaltar acá. Primera, que Dios ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras. Lo primero para resaltar en el texto: Dios desde el principio ha hablado al hombre muchas veces y lo ha hecho por medio o a través de muchas maneras. El texto nos resalta las formas en las que Dios ha hablado. Primero nos dice que en otro tiempo, escuchen, en otro tiempo quiere decir que para la época de Cristo ya no era la manera en que Dios estaba hablando. Ya Dios había dispuesto a hablar de otra forma. En la época de la escritura de los hebreos, para la época neotestamentaria, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice acá el escritor: en otro tiempo habló a los padres por los profetas. Escuchen, habló a los padres por los profetas. Quiere decir que para la época de Cristo ya había dispuesto otro medio. Dice el versículo 2 aclarando: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo. Cristo vino y él mismo predicó el evangelio, predicó arrepentimiento, habló acerca de la llegada del reino, mandó a unos y a otros al arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Cristo es el que inicia con Juan el Bautista predicando el evangelio. Ahora, habíamos revisado de que los discípulos de Cristo, los que caminaron con Cristo, los que estuvieron con Cristo, ellos de lo que vieron, de eso mismo testificaron. Habíamos revisado este texto de 1 de Juan, primeros 4 versículos. Dijimos que lo que los apóstoles oyeron, lo que los apóstoles vieron, lo que los apóstoles contemplaron, lo que los apóstoles palparon acerca de Cristo, bueno, que se les había manifestado, eso fue lo que ellos anunciaron. Entonces, fíjense, en otro tiempo habló por los padres. Para la época de los apóstoles habló por el Hijo. Y los apóstoles, quien vieron, oyeron, contemplaron, palparon, tocante al verbo de vida, tocante a Cristo, eso lo anunciaron, pero el versículo 4 nos lo resalta de una manera especial. Yo voy a señalarlo en verde hoy acá. Estas cosas os escribimos. Los apóstoles escribieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo menos tenemos 3 maneras. Habló a los padres de los hebreos en el Antiguo Testamento por medio de profetas. Habló a los discípulos y a los apóstoles en la fundación de la iglesia por medio de Cristo, Cristo mismo. Y ahora a nosotros nos habla a través de su palabra escrita. Es un orden bien establecido. Ahora, estuvimos dando por lo menos 3 razones por las cuales es importante estudiar los profetas y la profecía. Dijimos primero que
porque hay una gran confusión en nuestros días. Nuestros días tienen gran confusión acerca del tema de la profecía, más por el surgimiento en el inicios del siglo XX y a la mitad del siglo XX también, otro movimiento, pentecostales y carismáticos. El concepto de los profetas empezó a tergiversarse y a desordenarse, no conforme a las escrituras. Entonces vemos que para hoy en día se hablan de muchas cosas, se señalan muchas cosas con carácter fantástico, con carácter ilusorio, acerca de las escrituras y de los acontecimientos de los últimos días. Pero todo lo que podemos escuchar hoy en la mayoría de los medios cristianos no es conforme a las escrituras, sino conforme a imaginaciones humanas. Por lo tanto, dijimos que debíamos emprender un estudio acerca de la profecía. Revisamos estos textos que encuentran ahí a su derecha en la pantalla: Mateo 7:15, Mateo 24:11, segundo libro de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro 2:1 y primera de Juan 4:1. Estuvimos viendo cómo en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas enseñando de manera errada. Vimos una segunda razón. Si alguien de pronto no estuvo en la primera clase, sin embargo, puede entrar al canal de la iglesia en YouTube y ahí ver el primer estudio del cual estamos en este momento resumiendo. El segundo punto fue la justificación, porque la iglesia también está fundamentada sobre los profetas. Hemos visto de que en el Nuevo Testamento se nos enseña de que la iglesia está fundada, ya ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles, pero el texto nos señala también, además de los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas, señalando desde el Antiguo Testamento hasta los últimos profetas ya presentes en la edad neotestamentaria. Entonces la iglesia fue fundada sobre los apóstoles y los profetas. Revisamos los textos que ustedes encuentran en la parte inferior derecha. Ahí tenemos Efesios 2:11 al 22, que fue un capítulo, casi un capítulo completo, en la segunda parte, en la que estuvimos revisando de que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. Y cuando hablamos de apóstoles y profetas nos referimos a la palabra predicada y enseñada por los apóstoles y profetas, que no es su palabra, la palabra propia de estos hombres, sino la palabra de Dios. Tercero, estuvimos hablando acerca de la justificación, de por qué tenemos que hablar de profetas y profecía. Dijimos en tercera medida, porque el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento es Cristo. Cristo es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, no es otro el mensaje. Acá revisamos Lucas 24:27, como el Cristo mismo testifica de que todos los profetas desde Moisés en adelante hablaron acerca de él. No pudimos revisar más pasajes, por lo tanto vamos a dedicarle 5 minutos a estos versículos. No quiero dedicarle más tiempo para que podamos continuar con lo correspondiente al día de hoy. Ya he pasado de 5 minutos en introducción, vamos a revisar los versículos que no habíamos visto. Vimos Lucas 24:27, es importante que leamos Hechos 3:18, yo voy a ponerlo acá en pantalla, Hechos capítulo 3, versículo 18, Pablo está hablando en el pórtico de Salomón, y dice acá este versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Escuchen, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, señalando en la persona de Cristo, que su Cristo había de padecer. Atentos, que Cristo había de padecer es algo que se había anunciado por boca de todos los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento todos anunciaron acerca del padecimiento de Cristo. A veces leemos los profetas del Antiguo Testamento, vemos una cantidad de figuras, nos concentramos en lo fantástico, nos concentramos en las alegorías, en las metáforas, en todas las figuras que podamos encontrar, en bestias, en cosas apocalípticas, pero no vemos a Cristo. ¿Qué problema es el de la iglesia contemporánea?
estudiar las profecías, hablar de profecías, hablar de cuestiones escatológicas y apocalípticas, pero Cristo no aparece por ningún lado. En el Antiguo Testamento, todos los profetas, dice el texto, anunciaron, sus bocas anunciaron que Cristo había de padecer. Esto es Hechos 3:18. Además de Hechos 3:18, tenemos el versículo 24 más abajo, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Señalo, y es importante ver que es desde Samuel en adelante. Recuerden que antes de Samuel, el periodo de los jueces, teníamos el periodo de la ley, y Moisés es un profeta, pero quiero y hoy espero que alcancemos que distingamos entre el ministerio profético de Moisés y el ministerio de los demás profetas desde Samuel, en la época de la monarquía, el reino dividido, en la época también del cautiverio en Babilonia, la deportación, y aún en el regreso de esta deportación. El ministerio de los profetas fue distinto después de Samuel. El ministerio de Moisés como profeta fue completamente diferente, porque su ministerio como profeta señalaba a Cristo como no lo señalaron los otros profetas. Entonces, este texto de manera interesante nos muestra cómo todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, señala, este es un complemento acá, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estos días se refieren a los días del padecimiento de Cristo. Además de este texto de Hechos, pues hay varios textos también acá en Hechos que nos van a hablar de lo mismo. Tenemos el capítulo 10:43 señalándonos también acerca de todos los profetas hablando acerca de Cristo, el capítulo 13:27 y el 28:23. Quiera Dios ustedes tengan el tiempo, bueno, Dios si quiere, en realidad quieran ustedes dedicar el tiempo a leer estos versículos en el transcurso de esta semana. Sí voy a leer uno acá presente y es el texto de Primera de Pedro 1:10-12. Primera de Pedro 1, un texto que nos habla con claridad también al respecto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 en adelante dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ojo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Voy a señalar los verbos. Ellos inquirieron, dice este texto, lo voy a señalar en naranja. Diligentemente es un verbo que está calificando al anterior. Resulta que la manera en que ellos inquieren acerca de la salvación es con mucha diligencia, o sea, con entrega, con pasión. Indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, tengan presente. Enseguida dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Imagínense que ellos tenían, el Espíritu de Cristo estaba con ellos y el Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero ellos, sin embargo, inquirían diligentemente y escudriñaban, ojo, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ellos querían conocer a Cristo, al prometido, ellos querían conocer a la simiente, ellos querían conocer a aquel de quien habían hablado todos los profetas. Imagínense en ellos mismos anunciando acerca de esta salvación, pero ellos mismos esforzándose por comprender qué persona y en qué tiempo vendría este Cristo. Dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, cosas que ahora estamos hablando, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, imagínense de que estos comprendían
de que su predicación y su enseñanza acerca de ese Cristo, lo que se les había revelado, no era para ellos, sino para nosotros. Cuando dice que no era para ellos, es que ellos no podrían verlo con sus ojos como lo vieron los discípulos, los apóstoles, y ellos no podrían verlo como lo hemos visto nosotros en las Escrituras. Señalo esta expresión acá en amarillo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Resulta de que también dejamos este texto de Hebreos 11, 23 y 26. Quiero que hagamos un paralelo ahí también. Es como el Nuevo Testamento señala de que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento tenía que ver con Cristo y no con otra cosa. El tema o el mensaje de los profetas fue Cristo, su obra, la obra de Cristo, el advenimiento del reino y del rey. Entonces tenemos Hebreos 11, 23 al 26. Tenemos acá lo siguiente, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Escuchen, tenemos acá a Moisés. Se dice de Moisés que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió más bien ser maltratado. El versículo 26 nos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Tengan presente que estamos hablando de Moisés 1500 años antes de Cristo, aproximadamente, casi 1500 años. Entonces el texto nos dice que Moisés por la fe prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, pues tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón es Cristo, no es otra cosa. Las personas piensan en galardones, coronitas, cositas que les van a dar el día del bima de Cristo, pero más que cualquier corona, más que cualquier galardón, en realidad, nuestro galardón y nuestra herencia es Cristo. Cristo es nuestra herencia. Acá tenemos a Moisés. Prefirió ser maltratado, prefirió ir al desierto. Era el hijo de Faraón. Podría haber algún día llegado a ser el rey, a ser el faraón de Egipto, si su hermano hijo del faraón llegaba a fallecer. Él podía haber sido el faraón. Tenía derecho al trono, pero prefirió dejar a un lado todas esas riquezas y más bien ser vituperado, como dice acá, y maltratado también por obtener estas riquezas del vituperio de Cristo, el galardón. Además de estos versículos, acá mismo en Hebreos, tenemos el versículo 28, luego vamos a ir al 13 y al 29. Fijémonos, el versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Escuchen esa expresión: por la fe celebró la Pascua y la aspersión. Volvemos nosotros al versículo 13 y luego vamos al versículo 29. Fíjense lo que dice este capítulo de Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron, nuevamente señalo, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Cuando refiere todos estos, se refiere a todos los que vienen nombrando desde Adán en adelante. Desde nuestros primeros padres empieza a hacer un buen recorrido en este capítulo y llega un momento en que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo. Vean este verbo, mirándolo. No es mirando de lejos, creyéndolo. Quiero que vean que acá tenemos un verbo y tenemos un sufijo, que es un artículo que se refiere a un sujeto. Quiere decir que lo estaban mirando. Eso es lo que dice el texto. Conforme a la fe, ellos murieron porque estaban mirando a alguien, lo estaban creyendo y además
lo estaban saludando, dice este texto. Conforme a la fe ellos murieron. Dice acá, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres entendieron que eran peregrinos y extranjeros porque estaban mirando a Cristo, creyendo en Cristo, saludando a Cristo. Y quiero que se fijen que desde arriba estamos hablando, por ejemplo, de Abel, estamos hablando de Enoc, estamos hablando también de Noé, y así va a venir hablando uno a uno el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando también de Sara y obvio de todos los que seguirán en este relato. Acá tenemos a Jacob, tenemos a José, tenemos a Moisés. Por acá nos va a presentar a varios de los jueces y de los profetas. Todos estos, dice el texto, miraron a Cristo de lejos, creyeron en Cristo de lejos y saludaron a Cristo de lejos. Y al final del texto, acá en el versículo 29, nos va a decir acerca de todos ellos, por la fe. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, voy es para el 39. Y todos estos, dice el texto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido porque, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11, ellos sabían que lo que profetizaban no era para ellos, sino para nosotros. Ellos estaban esperando al prometido. Lo prometido no era una tierra, lo prometido no era una herencia terrenal, lo prometido no era algo corruptible, lo prometido era Cristo. A él estaban viendo todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto hasta acá esta tercera razón. Nos faltaba añadir algunos textos que nos permitieran comprender un poco mejor este pasaje. Perdón, acá me... Ya. Bien, entonces una vez revisadas estas tres razones, recuérdenlo, hablamos de los profetas y hablamos de su mensaje. Primero, porque hoy hay una gran confusión acerca del tema de los profetas y la profecía. Segundo, porque como dijimos en la diapositiva anterior, la iglesia está fundada no solamente sobre los apóstoles, sino también sobre los profetas, sobre el mensaje que dieron los profetas en el Antiguo Testamento, que también es Cristo, como vimos en la presente diapositiva. Ahora, acá nos dice, ¿cuál es el oficio de un profeta? ¿Qué pregunta más importante? Porque hoy cualquiera se autonombra y se autodenomina profeta. Hoy cualquiera dice, yo soy profeta, o en muchas iglesias señalan a una persona como un profeta. Entonces tienen pastores, tienen profetas y tienen también otros títulos dentro de sus movimientos. Otros se autodenominan apóstoles, pero bueno, este no es el tema de nuestro estudio. Estamos concentrados en el oficio del profeta. Ojo, el oficio no es meramente un título. Esto no es como decirle doctor, esto no es como decirle licenciado, esto no es como decirle profesor, esto no es como decirle ingeniero. Esto no es un título y ya, como hemos hablado de que el pastorado no es meramente un título tampoco. Estamos ocupados de una vocación, de un llamado, de un oficio que hemos recibido de la mano de Dios. Los profetas también tenían un oficio y preguntamos acá, ¿cuál es el oficio de un profeta? Sería dar vaticinios, hablar de cosas que iban a ocurrir en el futuro, traer visiones fantásticas al pueblo. ¿Cuál era en realidad el oficio de los profetas? Ya vimos que su mensaje no es otro sino Cristo. El Antiguo Testamento nos lo va a perfilar muchísimo más. Acá estamos con dos pasajes bien bellos de las Escrituras, donde por primera vez vamos a empezar a hablar acerca de qué es un profeta. En Génesis ya se nos había expresado alguna vez acerca de Abraham, que fuera un profeta,
pero no se había visto aquello de profeta como un oficio y como un llamado, como es visto desde Éxodo en adelante. Entonces tenemos acá Éxodo capítulo 4, 10 al 12, y luego veremos Éxodo 7, 1 al 2. Este nos va a empezar a mostrar cuál es el oficio del profeta. Vayamos a estos dos pasajes. Éxodo 4, 10. Voy a buscar el texto acá en pantalla para que lo lean conmigo. Recuerden, voy a irme primero al 3 para darles un contexto. Resulta de que tenemos a un pueblo que es oprimido, un pueblo que está siendo terriblemente oprimido en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Éxodo, tenemos el nacimiento de Moisés, cómo Moisés huyó de Egipto a Madián, y en el capítulo 3 se nos presenta el llamamiento de Moisés. Moisés está en el desierto, él ve una zarza que está ardiendo, y él responde al llamamiento así: heme aquí, porque lo llamó Dios de en medio de la zarza. Él escuchó el llamado, él se acercó, Dios le habló, le dijo que iba a ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero las primeras cosas que tenemos son las dudas de Moisés. Acá en el versículo 14 encontramos, 3:14, dice: respondiendo Dios a Moisés, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Atentos en esta palabra, enviado, un enviado. Moisés es llamado y enviado. Dice: yo soy, me envió a vosotros. Y diles, más abajo en el versículo 16, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Pues bien, Moisés recibe el mensaje y el Señor le afirma: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel y el rey de Egipto, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días al desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces, el Señor le había afirmado que el pueblo le oiría, pero ya vamos precisamente al capítulo 4, del que nos vamos a concentrar un poco. Acá tenemos versículos 10 al 12, pero necesitamos comprender algo del contexto. En el 1 dice: Moisés le responde: he aquí que ellos no me creerán. Des en cuenta lo que estamos viendo. Capítulo 3, al finalizar, dicen: y ellos y oirán tu voz. Y en el 4:1 dice: he aquí ellos no me creerán. Moisés piensa de que el pueblo no le va a creer. El pueblo lleva 400 años de esclavitud, él está en el desierto. ¿Cómo va a venir a decirles: Dios me apareció en una zarza, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y me ha dicho que venga por ustedes porque los va a sacar de la esclavitud? Dios le ha dicho que lo va a hacer, pero él no piensa que el pueblo le pueda creer. En el versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Piensen en esto: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Bueno, tiene su vara, y Dios le dice: échala en tierra. Él la arrojó en tierra, y ya saben ustedes que se convirtió en una culebra. Luego la recogió y le dijo que cuando el pueblo pidiera una señal, hiciera aquello que acababa de ocurrir. Luego le dijo que metiera ahora su mano en el seno, quiere decir así como por debajo, y luego lo sacara. Resulta que su mano, cuando la sacó, estaba leprosa. Le dijo que volviera a meter la mano, volvió a meterla, y dice acá que al sacarla de nuevo el seno aquí, que había vuelto como la otra carne, o sea, se había recuperado nuevamente. Dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren, que es la pregunta de Moisés, más que la pregunta es la afirmación de Moisés: es aquí que ellos no me creerán. Él le dice en el versículo 8: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Piénsenlo. Quiere decir de que el mensaje va acompañado de alguna señal. Primera señal, segunda señal, y luego dice: y si aún no creyeren a estas dos señales,
ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, fíjense que Dios le dice, si ellos no te creen, harás estas 3 señales. Cuando vean las señales, van a creerte. Piensen que las señales desde el principio de los profetas son señales que tienen un propósito. Tienen el propósito de respaldar un mensaje. El mensaje es que Dios los va a sacar de la esclavitud. Si ellos no creen, haga estas 3 señales para que ahora sí te crean que eres un enviado o un profeta de Jehová. Ahora tenemos el versículo 10. Fíjense la expresión que tenemos acá. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Esto es una exclamación. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. Ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Entonces Moisés dice, pero ¿cómo les voy a ir a hablar yo? Primero, pienso que no me creen. Segundo, no soy un hombre de fácil palabra. Está diciendo acá, soy tardo en habla y torpe de lengua. Entonces tenemos un profeta que es tardo en el habla y torpe de lengua. Creo que muchos de nosotros tenemos dificultad al expresar nuestras ideas, pero sin embargo tenemos la confianza de que quien habla es el Señor, porque no es palabra nuestra, sino que es palabra de Dios. Dios cumple el propósito por el cual envía su palabra. Acá Moisés dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca. Qué expresión tan importante. Yo estaré con tu boca. Fíjense que él está enviando a un hombre. Es un siervo. Le está llamando. Le ha hecho un llamado y le ha invitado, le ha ordenado en realidad que vaya y saque al pueblo, que tenga una palabra para con el pueblo, que el pueblo le va a escuchar, solo con palabras o con señales, pero van a atender. Pero acá dice que él es tardo de boca y el Señor le responde, yo estaré con tu boca, porque el ministerio del profeta está concentrado en su boca. El profeta es la boca de Dios. Dice acá, ni te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, como diciendo, envía a uno propicio. En realidad, yo no soy el que debe cumplir esta misión. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano a Aarón, levita, y que él habla bien? Escuchen, ya que Moisés no quiere hablar, pone ahora una ayuda. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Acá la clave del texto. Ojo, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, no las palabras de Moisés, las que Dios, la que yo soy el que soy, le había dado a Moisés. Esas palabras Moisés tenía que ponerlas en la boca de Aarón. Y yo estaré con tu boca y con la suya. O sea, ya no es solo con la boca de Moisés, sino con la de Aarón también. Dice, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Yo estaré con su boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y escuchen esta expresión. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Ese es el ministerio de un profeta. Lo pondré con verde. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Escuchen esto. Aarón no iba a hablar con Dios. Quien iba a hablar con Dios era Moisés, pero como Moisés no iba a hablar al pueblo y quien iba a hablar era Aarón, por lo tanto, todas las palabras que Dios transmitiera a Moisés, Moisés las pondría en la boca de Aarón y le señala acá que Aarón sería a Moisés
en lugar de boca y Moisés sería para Aarón en lugar de Dios. Escuchen porque acá ya empezamos a ver unas luces acerca del ministerio de los profetas y el oficio de los profetas, de su llamado. El profeta es la boca de Dios. El profeta no habla nada de su propia boca y de su propia cosecha. Lo que habla el profeta es lo que sale de la boca de Dios. Y si tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales, porque el mensaje iba a ser respaldado con unas señales. Les recuerdo de que en el Nuevo Testamento los apóstoles también traían un mensaje de parte de Dios, eran enviados de parte de Dios, como los profetas eran la boca de nuestro Señor, pero su mensaje fue respaldado también con señales. No es curioso, no es extraño, porque toda la iglesia o el pueblo de Dios está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, quienes no solo testificaron y hablaron la palabra de Dios, sino que la evidenciaron con señales portentosas, por decirlo así. Ahora, entonces tenemos que sería así la boca de él. Boca, voy a ponerlo en verde por si alguna vez volvemos para que recordemos estas dos cosas. El profeta es la boca de Dios. Si bien acá no está muy claro, sí lo está en Éxodo 7, 1 y 2. Fíjense ustedes acá, teníamos Éxodo 7, 1 y 2, donde nos va a aclarar un poco mejor cuál es el oficio de un profeta. ¿Cuál es el oficio? Ya hasta el momento creo que hemos podido ver o empezamos a entender de que el mensaje del profeta es hablar de parte de Dios, traer el mensaje de Dios. 7, 1 y 2 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Nos aclara el texto anterior, ¿verdad? Recuerden el texto que acabamos nosotros de leer, que leímos tan solo hace un momento. Dijimos que Él te será a ti en lugar de boca. Y el capítulo 7 ya le pone un nombre. ¿Qué es aquello de que alguien sea en lugar de boca para otro? Aarón será tu profeta. Quiero que empiecen a ver, porque estas son las primeras veces donde aparecen estas expresiones acerca de los profetas en el Antiguo Testamento. Antes no, esto partió desde Moisés y desde la ley. Entonces dice, Aarón será tu profeta. O sea, Aarón no hablaría nada de su propia cuenta, sino que Aarón transmitiría a Faraón y al pueblo todo lo que Moisés dijera. Nada podía añadir, nada podía agregar y nada podía quitar. Todo lo que dijera Moisés, eso diría a Aarón, porque Aarón sería la boca de Moisés o el profeta de Moisés. Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Miren esto, tan bello. Miren, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Acá tenemos de manera general entonces, ¿cuál es el oficio de un profeta? Si esto fuera para un examen, la respuesta sería sencilla. ¿Cuál es el oficio de un profeta? Bueno, el oficio de un profeta es ser el portavoz del Señor. El oficio de un profeta es ser la boca de Dios, es hablar al pueblo el mensaje que Dios le ha transmitido al profeta. Es llevar ese mensaje, es ser el intermediario entre Dios y su pueblo. Dios habla al profeta, el profeta habla al pueblo. El pueblo se presenta al sacerdote y el sacerdote se presenta delante de Dios. En el Antiguo Testamento habían intermediarios. Profetas, sacerdotes eran intermediarios. En el Nuevo Testamento no necesitamos profetas porque ya no hay intermediario. Esto ya nos empieza a señalar de que los profetas, a la manera del Antiguo Testamento, de ese ministerio del Antiguo Testamento, ya no se necesitan, porque el mensaje que transmitía Dios por esos profetas era un mensaje que nosotros hoy tenemos en las Escrituras y que es predicado por nuestros pastores y enseñado por nuestros maestros. Quiere decir de que hoy día pastores y maestros
son la boca de Dios, hablan en nombre de Dios. Está pensando y escuchando usted la grande responsabilidad que tenemos como predicadores y como maestros, ser la boca de Dios, ser el portavoz de Dios, decir lo que Dios ha dicho y no lo que nosotros consideramos o creemos. Además de esto, mis hermanos, hay varios títulos de oficio, del oficio del profeta en el Antiguo Testamento. Cuando digo títulos, son como nombres, como epítetos que se usaron en el Antiguo Testamento. No voy a hacer un estudio profundo acerca de estas cosas. Perdón, oh, se me está saltando por acá. Bien, acá tenemos los títulos del profeta y por lo menos de 7 maneras u 8 se les llama en el Antiguo Testamento a los profetas. No vamos a revisar los textos, ustedes van a tener la grabación seguramente de esta clase, podrán hacerlo de manera personal, gastaríamos mucho tiempo en esto y el mensaje es muy básico acá. La palabra en hebreo para profeta es Navi y en realidad refiere a una persona llamada. Dios llamó a Moisés. Cuando le llamó desde la zarza, le constituyó como un profeta, como un nabi, como un enviado, una persona llamada. La otra palabra que aparece en la Septuaginta para reemplazar la palabra hebrea en el Antiguo Testamento es profetes, pero es una palabra compuesta. Pro es predecir o proclamar y fetes es hablar o escribir, hablar o escribir. Quiere decir de que un profeta es uno que proclama o habla o escribe aquello que el Señor le ha dicho. Ya saben ustedes que los textos de los profetas terminaron. Ellos escribieron y hablaron lo que el Señor les dijo. Ellos proclamaron y aún han predecido muchas cosas desde el Antiguo Testamento, pero todas aquellas cosas que predijeron estos hombres profetas o profetes o nabis del Antiguo Testamento, todas referían a Cristo. Recuérdenlo, porque el tema de los profetas es Cristo. Entonces, ¿qué predecían? La venida de Cristo. ¿Qué señalaban del futuro? La llegada del reino. ¿Qué hablaban acerca de Cristo? La obra de Cristo. Ellos predijeron de esa manera, ellos proclamaron, hablaron o escribieron lo que el Señor les demandó. Entonces tenemos un enviado que proclama las palabras de Dios y escribe las palabras de Dios. Esos eran los profetas. Hay otras palabras menos comunes en el Antiguo Testamento. Tenemos Eved, que esa nos habla de un siervo o un esclavo, un siervo o un oficial o un funcionario. Los profetas son siervos de Dios o son oficiales o funcionarios del rey, por decirlo de esa manera. Hay otras 2 palabras que aparecen con un mismo significado y una con una variante, es Roe y José, que refieren a vidente u observador. Ojo, vidente, uno que ve, que tiene sueños, que tiene visiones. Por primera vez va a aparecer en 1 Samuel 9:9, donde se dice de que en aquellos tiempos a los profetas se les llamaba videntes. Pero quiero que señalen, y ojalá nunca se olviden de esto. Una cosa es el mensaje que trae el profeta y otra es la manera como ha recibido el mensaje. Entonces vemos de que el profeta ha sido llamado para proclamar, hablar de parte de Dios y aún escribir, como vimos en el Antiguo Testamento. Pero ese mensaje en muchas ocasiones los profetas, solo después de Samuel, antes de Samuel no, solo después de Samuel recibieron ese mensaje por visiones. Como recibían el mensaje por visiones, el mensaje acerca de Cristo, acerca del reino, acerca de la obra de nuestro Señor, acerca de la redención, ese mensaje lo recibían por visiones, entonces se les empezó también a llamar videntes, tenían visiones o sueños. Pero piensen, el vidente es el que recibe el mensaje, pero lo recibe por medio de un sueño o una visión. Ya más adelante van a ver por qué los profetas empezaron a recibir el mensaje por sueños y visiones y no como lo recibía Moisés, cara a cara, por decirlo de esa manera. Otra palabra es shomer, que es vigilante. Este texto lo vamos a revisar más adelante completo, Ezequiel capítulo 3 completo.
es bien precioso. Los profetas están en la obligación de vigilar al pueblo para que el pueblo viva conforme a las palabras de la ley, para que el pueblo viva conforme a la palabra de Dios. Hay de aquel vigilante que ve al pueblo vivir desordenadamente y no es capaz de anunciar la palabra de Dios. Hay de aquel vigilante que tiene las palabras de Dios en su boca y las retiene y no predica a aquel que debe escuchar el mensaje. Hay de aquel profeta o de aquel hombre que siendo llamado a proclamar la palabra de Dios la calla y no es capaz de anunciar el evangelio. El profeta es un vigilante. Más adelante profundizaremos en ese texto completo. Otra palabra es malak. Malak es mensajero y fíjense que todas tienen relación. Si la persona es llamada y tiene un mensaje, ese llamado es un siervo de quien le llama, del rey, y a veces tiene una manera de recibir el mensaje, fuera por visión o sueño, solo en aquel tiempo, y está en la obligación de que el pueblo viva de acuerdo a ese mensaje y debe comunicar el mensaje. Debe comunicar el mensaje que ha recibido de quien le ha llamado, o sea, de Dios. En última instancia aparece como Ish Elohim, como hombre de Dios o varón de Dios también se le llamaba. Entonces, estos son los títulos, los nombres, los epítetos que recibían los profetas en el Antiguo Testamento. Así se les llamaba, porque estos nombres, por decirlo así, o títulos, señalan el ministerio del profeta. El profeta no se llama a sí mismo, el profeta no se pone el título él mismo, el profeta no se envía a sí mismo, el profeta es un llamado, un enviado, el profeta es un siervo, no es un señor. El profeta hoy no es un vidente, el profeta hoy estudia las escrituras. El profeta hoy no está esperando qué le trae el pueblo. Él es un vigilante, pero para buscar el bien del pueblo, para enseñar la palabra de Dios. Él es un mensajero de las escrituras. Él no está hablando supersticiones. Él no está hablando sandeces, diciendo qué va a ocurrir allá y qué va a ocurrir acá, diciendo de que retroceda o no el coronavirus. Muchos salieron hablando como profetas. Hoy están escondidos en sus casas. ¿Por qué no están todos estos profetas que dicen tener dones de sanidad en hospitales, en lugares donde hay concentración de enfermos con COVID, sanando enfermos con este virus? ¿Por qué no lo están haciendo? Porque son falsos, no es otra cosa. El profeta tiene que enseñar el mensaje, predicar el mensaje, llevar la palabra de Dios, pero él no está en la obligación, o sea, no es su ocupación agregar palabras propias de su propia cosecha. Quien lo haga tendrá su recompensa, lo veremos más adelante. El profeta es un hombre de Dios. El profeta es la boca de Dios, como señalamos allá abajo. Me quedan unos pocos minutos. Creo que alcanzo a exponer solo el siguiente punto. ¿Cómo surgió el oficio de profeta? Ya hemos iniciado a ver cómo surgió, evidentemente. Vemos que surge cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Por decirlo así, Moisés es el primero y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Luego se señalará a Juan el Bautista como un gran profeta. Pero Moisés es el primero de ellos en ministerio, en oficio. ¿Cómo surge este oficio de profeta? Pues tenemos algunas cuestiones bien importantes y creo que si expongo estos textos no vamos a terminar. Veo que al momento ya voy a completar 48 minutos. Voy a hacer un resumen acá, pero espero podamos compartir un poco más a profundidad. Obviamente el Sinaí no era tan alto como se ve acá, pero es una figura que nos señala un poco de por qué surgen el mensaje de los profetas. Quiero revisar por lo menos uno de los textos y ustedes que avancen en los siguientes. Acá tenemos el pueblo alrededor del Sinaí. Y vamos a ir al Éxodo 19:1. Y fíjense que el capítulo 20 es la promulgación de la ley. Deuteronomio 5 es nuevamente la promulgación de la ley cuando Moisés hace el recuento de cómo Dios les dio la ley. Y en esos dos pasajes vamos a tener el sentido completo.
de cómo surgió el oficio de profeta, como lo conocimos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a Éxodo 19, 1 al 25. No vamos a leerlo completo, yo ya tenía algo subrayado del texto. Éxodo capítulo 19. Acá tenemos a Israel en Sinaí. Israel en Sinaí. Dios le ha dicho a Moisés que traiga al pueblo al Sinaí. En el versículo 9 le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Ustedes saben de que el pueblo creía, luego no creía. Hoy creía, mañana no creía. Hoy corrían, mañana no se querían levantar. Hoy levantaban las manos y adoraban, mañana estaban maldiciendo y yéndose en contra del Señor, tentando al Señor. Creo que es la actitud de muchos cristianos. Creo que ninguno de nosotros escapa de eso. ¿Cuántas veces nosotros de nuestra boca hemos proclamado al Señor y con nuestra propia boca le hemos negado con nuestra manera de vida? O sea, no podemos leer el texto señalando a Israel, debiéramos más bien mirarnos a nosotros mismos. Sin embargo, lo que encontramos aquí es que hay una nube espesa, Dios va a hablar a Moisés, pero quiere que todo el pueblo alrededor del Sinaí escuche las palabras de la ley que le va a dar a Moisés. Señala dos propósitos el texto: para que ellos oyeran mientras que Dios hablaba, y además de oír el mensaje, también para que creyeran para siempre. Entonces le dijo que al tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá, le dijo: al tercer día descenderé, dales el mensaje. Vean lo que ocurre en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Todo lo que está en verde es todo lo que podía haber aterrorizado al pueblo, y que busqué una imagen que contuviera algo, pero seguramente la imagen nunca puede definir lo que pudo ocurrir en ese lugar. Dice: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Entonces piénsenlo: truenos, relámpagos y espesa nube. Ahí tenemos una imagen algo similar, todo el pueblo alrededor. Espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, todos estaban estremecidos, abrumados por lo que estaban viendo. Y el versículo 17 dice: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. 18. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué humeaba? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Quiere decir de que la montaña parecía encenderse. Dios había descendido en fuego y ellos estaban viendo la montaña alrededor. Dios había descendido, la montaña está encendida, hay espesa nube, hay relámpagos, hay truenos. Acá más adelante nos dice que había humo precisamente por el fuego y todo el monte se estremecía, o sea, el lugar temblaba por la presencia de Dios. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Yo no me imagino esa escena, yo me estremezco con el pueblo de imaginarlo. El 21 dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, ellos no podían pasar el límite que se les había establecido, porque alguien sobrepasaba un poco el límite, iba a caer muerto. El capítulo siguiente, el 20, viene cuando Dios habla con voz tronante y se habló Dios todas estas palabras. Y tenemos la exposición de los 10 mandamientos, la ley moral del Señor. Cuando termina la exposición, quiero que se fijen en estas pocas palabras acá. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Entonces siguen ocurriendo los relámpagos, sigue el monte humeando. Si humeaba es porque todavía estaba encendido, Dios había bajado en fuego a la montaña, y viendo el pueblo temblaron. O sea, el pueblo estaba aterrorizado. Yo hubiera estado también temblando en el lugar. Dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. Escuchen esto: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, Moisés, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Vean a este pueblo.
Ellos prefieren no escuchar a Dios de su propia boca. Y dicen, no, no, habla tú con nosotros. Recuerdan que el ministerio del profeta es ser la boca de Dios. Le dicen, habla tú con nosotros. Que no sea Dios hablándonos para que nosotros no muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces Moisés se acercó a Dios y el pueblo pidió que no fuera Dios quien les hablara directamente, sino que fuera Moisés. Importante, mis hermanos, porque fíjense que hemos hecho un recuento de este primer renglón, Éxodo 19, 1 al 25 y 21 al 21. Mis hermanos, no pueden dejar, para comprender esta idea es necesario leer todo Deuteronomio 5 completo, revisarlo, los versículos acá, y Números 12, 1 al 8. 1 al 8, no es 1, 8, es 12, 1 al 8. Ya lo corrijo. Esto nos va a mostrar cómo surgió el oficio de profeta, tal cual le conocimos en el Antiguo Testamento. Paro acá porque nos quedan 7 minutos, mis hermanos. Quiero saber si tenemos preguntas. Voy a ir a donde se encuentran ustedes. Hay 91 conectadas, con 91 familias conectadas en este momento. Vamos a ver el chat si tenemos algunas preguntas. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, verdad? Tenemos 5 minutos. Si es necesario aclarar algo de estos primeros conceptos que hemos tenido acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, o sea, del origen del oficio de los profetas. ¿En qué consistía ese oficio? Claro que lo vamos a ampliar mucho más. Estamos iniciando, pero escucho, mis hermanos. Si no hay preguntas, creo que puedo dedicar 5 minutos para leer los otros textos, pero quiero ver en realidad si tenemos alguna pregunta. Me perdonan si iba muy rápido, pero pensé que no iba a alcanzar ni siquiera a llegar hasta acá. ¿Alguien quiere abrir su micrófono o hacer alguna pregunta? Estoy viendo, Belis pregunta diferencia entre profetas y apóstoles. ¿Cuál es la diferencia en el oficio de profeta y el apóstol? Los profetas actuales, ¿qué ven? Bien, bien. Ya paremos ahí con las preguntas, porque creo que con eso ya tenemos suficiente. Por eso les insté a preguntar rápido. Alguien dice, ya la mía no ocupo. Bien, estamos en un estudio de profetas. ¿Por qué no hacer una diferencia o una distinción con los apóstoles? Porque si vemos el ministerio del profeta, así como hasta el momento lo hemos presentado hoy, hay mucho más en realidad, que vamos a ir avanzando durante varias semanas. Si vemos el ministerio del profeta, es básico, es ser la boca de Dios o ser la pluma de Dios, porque recuerden de que dentro del ministerio del profeta estaba el proclamar, el hablar y el escribir. Si lo vemos de esa misma manera, el apóstol tiene el mismo ministerio. En ese sentido, tiene el mismo ministerio, porque él tiene la obligación de proclamar el evangelio de Cristo, y además de proclamar y enseñar el evangelio de Cristo, el apóstol tuvo también en su potestad el escribir el mensaje. Tanto apóstoles como profetas se les dio en su ministerio escribir el mensaje que recibieron de parte de Dios. Los dos fueron enviados, los dos fueron siervos, los dos fueron oficiales, los dos fueron vigilantes, los dos fueron varones de Dios. O sea, si lo comparamos, como vimos todos estos nombres del profeta en el Antiguo Testamento, los dos en ese sentido tenían un mismo ministerio. No es curioso que Pablo en Efesios 2:20 haya dicho de que la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, señalando no solo al Nuevo Testamento, sino al Antiguo, porque recuerden que el capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 11, está haciendo una confrontación entre judíos y gentiles, y el pueblo judío había recibido su mensaje por los profetas, y ahora vemos también cómo la iglesia empieza a recibir su mensaje por los apóstoles. Los gentiles empiezan también a escuchar el evangelio por boca de los apóstoles. Entonces la iglesia judía y gentil está fundada sobre apóstoles y profetas. Quiere decir de que acá tenemos, por decirlo así, es una metáfora, dos columnas, apóstoles y profetas son
el fundamento y el cimiento de la iglesia. ¿Cuál es el cimiento? El mensaje de los profetas y de los apóstoles. En ese sentido, parecen ser iguales. Ahora, la diferencia seguramente está en que los apóstoles tienen un ministerio del Evangelio de Cristo, concentrado ya en el Evangelio de Cristo. En tanto, el mensaje de los profetas apuntaba y señalaba a Cristo. Uno está antes, otro está después. Tenemos acá... seguimos con la diferencia entre los dos oficios. Los profetas actuales, ¿qué ven? Los profetas actuales debieran ver las escrituras, nada más, ya no visiones, ya no sueños, porque ya no estamos escribiendo y ya no estamos recibiendo nuevas palabras de Dios. La palabra de Dios ya ha sido dada completa, es la palabra escrita. Por eso los apóstoles y los profetas escribieron, para que la revelación de Dios quedara plasmada de manera definitiva, y escúchenme bien, de manera objetiva en las escrituras. Esto no es el mensaje del evangelio, no es un mensaje de subjetividad, donde como los profetas de hoy dan su mensaje y su percepción acerca de lo que está ocurriendo y lanzan palabras rema y demás. Eso es, no debiera decir, perdonen la palabra, eso es basura en realidad. Lo que debe hacer un profeta es predicar el evangelio. Quiere decir, cuando digo un profeta, ya estamos hablando de uno que proclama la palabra de Dios. Quien proclama y enseña la palabra de Dios está cumpliendo un trabajo, un llamado profético de hablar la palabra de Dios. Pero fíjese que hay una distancia entre ese profeta del Antiguo Testamento y nosotros, porque ellos recibían la palabra por sueños y visiones. Ya nosotros no la recibimos así, porque ya la recibimos de esta manera. Vea, acá la tenemos de manera escrita, por lo tanto ya no necesitamos sueños y visiones. Entonces dejo hasta ahí. Mis hermanos, el estudio es largo. Hay bastante que ver todavía del Antiguo Testamento acerca de la profecía, para comprender muy bien acerca de los profetas en la época neotestamentaria y de qué manera podríamos ver hoy la profecía. Requerimos todavía ver bastantes cosas en el Antiguo Testamento. Esta aclaración es muy pertinente por si de pronto alguien de pronto pueda tener algún tipo de confusión. Tengamos claro, el profeta en el Antiguo Testamento escuchaba la voz de Dios, inicialmente Moisés, luego visiones y sueños, pero hoy no necesitamos ni visiones, ni sueños, ni escuchar la voz audible del Señor, porque todo lo que debía decirnos ya nos lo dijo a través de los profetas y los apóstoles. Lo tenemos en la palabra de Dios escrita. Mi hermano. Sí, mi hermano John. Se le entrecortó, mi pastor. Que quiero decir que algunos lo saben, otros no, pero Dios en el Antiguo Testamento, como tú lo decías, se reveló de diferentes formas: voz audible, visiones, sueños, prodigios, profecía. En este tiempo, por medio de Cristo, el Logos, por medio de la palabra revelada, que es el rema, que nosotros conocemos que es la palabra revelada de la Biblia. Ese es el rema, no palabras raras. Entonces, lo que quería decir era lo siguiente: es que la última forma en que Dios se reveló en este tiempo fue la inspiración. No hay otra forma. O sea, no hay sueños, no hay visiones, no hay profecías, no hay nada de eso que traía la revelación de Dios. La última forma es las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que hoy no hay inspiración. La revelación, la última forma es la escritura. Lo demás es cuento. Así es, mi pastor. Gracias, hermano. Mis hermanos, como quisiéramos poder continuar, pero ya nos toca detenernos. Son las 10:15. Duramos un poco más de 1 hora y 8 minutos casi. Pero bueno, este es el día del Señor. Están en sus propias casas. Vamos a tomar un descanso, un receso. En unos 10-15 minutos llega el link para que se vayan conectando. Ojalá se conecten mucho antes de iniciar el culto. Y bueno, creo que por ahí en unos 25 minutos, media hora, ¿verdad? Iniciamos el culto, pastor. Sí, señor. Sí, señor. Y muchas gracias por la enseñanza. No, mi pastor, a todos, Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos y terminamos de esa manera. Señor y Padre nuestro,